Un saludo fraterno a todas las personas que están mirando esta ponencia, pues muy una bienvenida a este evento del COTEC 2021. La investigación que hemos realizado en este periodo, pues se llama Cálculo de la huella de carbono de envases de bebidas no alcohólicas de la empresa Arca Continental, Ruta Santo Domingo El Carmen 2021. Mi nombre es Francisco Javier Santamaría Granda. Soy docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila. Eh, Dentro de la introducción de este tema, pues, que es el cálculo de la huella de carbono dentro de los últimos años del empleo de combustibles fósiles como fuente de energía para el desarrollo del transporte urbano ha provocado un aumento en la concentración de dióxido de carbono, ocasionando el incremento de los gases del efecto invernadero. Ante esto que estamos pasando en la actualidad, surge una creciente preocupación internacional por las consecuencias adversas del cambio climático, lo que nos está afectando a todas las personas que vivimos en este mundo. Y como organización y como instituciones debemos profundizar el estudio de este tema y cómo impacta este tema en la contaminación mundial. La huella de carbono representa el total de emisiones de gases de efecto invernadero causado directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto que puede resultar en el posterior desarrollo de un programa de reducción de emisiones. Eh, ¿Cuál es el problema que estábamos estudiando? ¿Cuál es este eh, efecto que estamos teniendo con las emisiones del CO2 generados por el transporte? Es un problema social, ambiental y económico que afecta al mundo y al Ecuador no es la excepción. Ecuador ocupa el puesto 121 del ranking de países que más emisiones hace de entre 184 países. Existe escasa información sobre las emisiones de CO2 generadas por la empresa en estudio, puesto que es una empresa que posee una gran escala dentro de la industria y a su vez sus rutas para la entrega de pedidos abarca un gran alcance. Nosotros hemos estudiado solo una ruta en especial para hacer este análisis. Cabe recalcar que por motivo de la pandemia del COVID-19 existe una disminución en la actividad de transporte, pero esto es temporal. Ya estamos saliendo del COVID y las actividades y las rutas de distribución pues se van a seguir incrementando mucho más que en la vez, mucho más que cuando inició el COVID. Entonces hay que tener muy en cuenta y con mucha preocupación este tipo de contaminación que están efectuando los vehículos que hacen la logística y el transporte urbano. ¿Cuál es la formulación del problema? ¿Cuál es la huella de carbono que produce el transporte de envases de bebidas no alcohólicas de la empresa Arca Continental en la ruta Santo Domingo-El Carmen? ¿Cómo vamos a sistematizar el problema? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer la investigación? ¿Cómo calcular la huella de carbono en el transporte de envases de productos de las bebidas no alcohólicas? ¿Cómo identificar estos factores que inciden en el cálculo de la huella de carbono? ¿Y cómo generar una propuesta para disminuir la huella de carbono en el transporte de envases de productos de la empresa en estudio? Los objetivos. Tenemos un objetivo general para nuestra investigación. Determinar cuál es la huella de carbono que produce el transporte de envases de bebidas no alcohólicas de la empresa Arca Continental, en especial la ruta Santo Domingo-El Carmen. Tenemos tres objetivos específicos. Calcular la huella de carbono en el transporte de envases de productos de bebidas no alcohólicas de la empresa Arca Continental. Identificar los factores que inciden en el cálculo de esta huella de carbono y generar una propuesta para mitigar o disminuir el efecto de la huella de carbono que está produciendo esta empresa. Tenemos luego el fundamento teórico, que es el concepto de huella de carbono, qué es la huella de carbono y cuáles son las características y la tipología. Tenemos dos tipos de tipología, una primaria y una secundaria. La primaria
que representan las emisiones sobre las que un individuo tiene control directo, y una huella secundaria que incluye las emisiones de carbono emitidas por la producción de alimentos, de una forma indirecta se podría decir. Entonces, para finalizar esta parte, la huella de carbono es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, CO2, asociadas con todas las actividades de una persona u otra entidad. ¿Qué más analizamos? La ruta de transporte y los tipos. La ruta de transporte son los sistemas de transporte. Se representan comúnmente usando rutas o redes como una analogía para su estructura y flujos. Las rutas de transporte se entienden mejor por el nivel de uso que por su única topología basada en un estado binario. Tenemos una ruta de diámetro que es las rutas entre dos puntos. En este caso, Santo Domingo, El Carmen. La metodología, usamos una metodología mixta con tipos de investigación exploratorio, descriptivo y bibliográfico, pues para determinar el problema que existe y cómo vamos a solucionar, también buscando, haciendo referencias a la información bibliográfica que existe disponible en la actualidad. Analizamos en base a la población. En esta ruta tenemos una muestra de 7 conductores a los que aplicamos una técnica de estudio. La técnica de estudio que aplicamos es la encuesta. Se realizó un cuestionario y se aplicó a estos conductores que ellos saben exactamente el detalle de en las preguntas que hicimos, cuánto kilómetros recorren, cuánto combustible gastan en este recorrido, cuántas veces a la semana realizan el transporte, si van llenos, si van con una cantidad de media carga de sus vehículos o una cantidad inferior. Todo esto trabajamos directamente con los señores choferes de esta empresa y exclusivamente en esta ruta de estudio. Después aplicamos la encuesta y presentamos los datos más importantes. Hicimos un total de 10 preguntas. Estas dos son las más importantes para continuar con nuestra investigación. La pregunta fue: ¿cuánto combustible gasta de ida y vuelta en la ruta Santo Domingo-El Carmen? El 30% respondió que gasta 1,5 galón y el 70% respondió que gasta 1 galón. ¿Cuántos kilómetros responden? Como vemos, en realidad están recorriendo los mismos kilómetros, 68,5 y 68,9. Prácticamente es lo mismo. Entonces están recorriendo esta ruta Santo Domingo del Carmen, 68 kilómetros, y están gastando más o menos 1 galón y 1,5 galones de combustible. Este dato nos importa, pues es un dato primario para el cálculo de la huella de carbono que se aplica para este tipo de empresas que tienen una distribución de sus productos. Una vez que hemos tabulado los datos, trabajamos con una calculadora que nos ayuda a determinar esos datos para determinar cuál es el cálculo de la huella de carbono. Para calcular el CO2 de la ruta Santo Domingo-El Carmen, de los proveedores, los kilómetros de cada recorrido se insertaron en la calculadora terra.org, la cual nos arrojó estos resultados que vemos en la tabla. Analizamos 7 camiones, en promedio vemos los kilómetros, 68,5 y 68,9 kilómetros que recorren cada camión. ¿Cuántos viajes hacen? Pues vemos que el camión 1 realiza 2 viajes, el camión 2 1, y así vemos hasta el camión número 7 que realiza 2 viajes por semana, todos realizan semana. Entonces, una vez determinado la cantidad de kilómetros que recorren y la cantidad de combustible que gastan, determinamos cuántos kilogramos de CO2 emiten en esta semana cada
vehículo. Como vemos, el camión número uno emite 1343 y vemos al camión número 7 que también emite 1343. Aquí vemos los 7 resultados de cada uno de los camiones y vemos el total. En una semana en esta ruta emite 10.077 kilogramos de CO2 al ambiente. 10.077,6 kilogramos de contaminación que se está produciendo a lo largo de esta ruta, ¿sí? Ese es el resultado principal que se trabajó en este periodo, teniendo en cuenta la importancia que es que estamos ahora sobre el cambio climático y con mucho más efecto que tenemos un estudio que hizo la ONU del calentamiento global, ¿no? Que estamos muy cerquita para llegar a ese límite del no retorno en el que vamos a comprometer los recursos de las siguientes generaciones, ¿no? Nos estamos acabando el mundo, no estamos siendo sostenibles y poniendo en peligro todos los recursos de nuestros futuros, de las personas que van a estar viviendo nuestro planeta en el futuro. Como conclusiones, se logró determinar la huella de carbono del transporte de envases en base al recorrido de ida y vuelta que nos arrojaron los resultados en base a los datos proporcionados por los señores choferes. En promedio, cada vehículo está emitiendo 1.439,66 kilogramos de CO2. Una segunda conclusión, ¿cuáles son esos factores que inciden para el cálculo de la huella de carbono? Pues es la cantidad de kilómetros que recorre, es la cantidad de combustible que recorre y tiene mucho que ver qué tan lleno va los camiones, si están al 100% de su capacidad, al 50, al 1, al 2%, todo eso influye también en la cantidad de viajes que hacen los vehículos y las veces que tienen que viajar. Son esos factores. Luego tenemos las estrategias para un poco mitigar y solucionar el problema, que se trata de dar un mantenimiento preventivo programado a los vehículos para que sea más eficiente el consumo de combustible, de formar y concientizar a los conductores acerca de los principios de la conducción eficiente. Existen unos términos y unas normas, hasta tips para que se puede aplicar para consumir menos combustible y también ahorrar lo más que se puede en los costos de operación, siendo más eficientes en las rutas, tratando de trabajar al 100% de la capacidad de los vehículos. Esas son las conclusiones y las estrategias que hemos propuesto pues, para mitigar este impacto. Como aprendizaje, pues el aprendizaje más importante de este proyecto de investigación es tomar conciencia del efecto que tiene el transporte logístico en la contaminación mundial. A nivel mundial, el transporte de mercancías ocupa uno de los primeros lugares en emisiones de CO2 y es el principal motivo para el incremento de los gases de efecto invernadero. Y otro aprendizaje tan importante es que este estudio se lo puede ampliar a más negocios, a más empresas para ir sumando y tener una cantidad global de la zona de Santo Domingo, de la provincia, para determinar exactamente esta industria logística que está en nuestra zona, cuántos gases o cuántos kilogramos de CO2 está emitiendo a la atmósfera. Como las referencias, tenemos los 4 libros principales que hemos trabajado. Eso sería todo por esta ponencia, por esta presentación, esperando que sea del agrado de todos ustedes y nada más, pues muchísimas gracias por su atención.